Hermanos, muy buenas noches. Muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar acá con ustedes. Ustedes saben que este capítulo 17 del libro de los Hechos es un capítulo muy bonito porque ya entramos en materia de todo lo que se venía haciendo y pues eso es muy valioso irlo entendiendo despacio. Así es que no vamos a correr, vamos a ver algunas cosas y entonces vamos a entender qué es lo que está sucediendo. Acordarnos que la semana pasada y la antepasada nos encontramos con el equipo misionero en la zona de Berea. Acordémonos que Lucas en sus contrastes escribe de una forma en donde le enseña a la gente, regáleme un segundo, le enseña a la gente sobre la palabra y vemos que dice el texto que los hermanos en Tesalónica se pusieron hostiles, hubo unos que recibieron, otros que no, pero noten que el versículo 14 del capítulo 16 dice entonces, 14, ya tienen en pantalla el texto bíblico. Sí, es que yo no veo. Sí, señor. Versículos 14 y 15 en pantalla. Porque yo no puedo monitorear eso no me parece a mí. ¿No ven qué lindo el Partenón que me encontré? Lástima que tenga sello de agua. Orden de videos del anfitrión. Denme un segundo nada más para... Entonces les estaba diciendo, damas y caballeros, que estamos ahí en Berea y que se arma una revuelta por causa de la gente que viene de Tesalónica, que también se molestan porque está pasando esto, gente se llena de celos. Recordemos que estos son celos infundados casi que por el diablo, porque lamentablemente son celos muy, muy raros, ¿verdad? Son celos bastante infundados, extraños, pero sí son celos y al final producen un problema. Ok, vimos el 14, entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Verso 15, los que se habían encargado de conducir a Pablo, lo llevaron a Atenas. Los que se habían encargado de conducir a Pablo, lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron. Entonces vemos que aquí hay impasse, entramos al capítulo 16, versículo 16, Hechos 17, y noten que hay impasse aquí, porque cuánto tiempo, parece que si lo hacían en barco, rumbo al mar, se hacían 3 días en la distancia que está recorriendo, y si se hacía a pie, se hacían 12 días, y se podía hacer a pie. Esa imagen que ustedes tienen detrás mío es casi lo primero que Pablo vio cuando llegó, ya sea a pie o en barco. Es la primera imagen que él vio cuando llegó. Y claro, le llamó poderosamente la atención. Verso 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esta expresión, compañeros y camaradas, dijo aquel, ¿verdad? Camaradas, hermanos, esta expresión es una expresión que se ha utilizado mucho para decir que una persona que ve que alguien tiene una virgen o tiene un santo, que tiene que enojarse por eso. Pero, hermanos, tenemos que ubicarnos en un contexto. Pablo era fariseo. Pablo era un hombre que había nacido recitando Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás para ti imagen alguna de lo que está en el cielo, arriba en el cielo, abajo en las tierras, ni en las profundidades del mar, no te inclinarás a ellas ni las adorarás.
porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte y celoso que te sacó, etcétera, etcétera. Eso es lo que es Éxodo 20. Hermanos, o Deuteronomio 20, no recuerdo, hermanos. Lo importante es que los judíos no hacen y no tienen imágenes de nada, no tienen cuadros, no tienen nada. O sea, usted ve que año con año los premios Nobel los ganan los judíos en matemáticas, en física, en química, en medicina, pero usted nunca verá premios Nobel en arte, porque no hacen imágenes desde ningún punto de vista. Entonces noten que esta aseveración que hace Lucas, donde dice que don Pablo se sentía bastante compungido, enardecido por causa de la idolatría. Noten que es algo que tiene que ver con la formación que está en él y que también, pues, de alguna forma, tenemos que darnos cuenta que esto va en dos direcciones, ¿verdad? O sea, eh, eh, doña, doña Marta Vindas, que está con nosotros esta noche, doña Marta, ella se siente sumamente enojada y enardecida cuando ella ve a alguna persona adorando a la Virgen, por ejemplo, con una imagen de la Virgen. Sí, pero es que también nosotros tenemos otro tipo de imágenes, otro tipo de idolatría, y también, hermanos, hay que ponerle un poquito de atención a eso, pero el tema no es este, porque no nos vamos a meter ahí para tratar de discutir si había idolatría o no, porque evidentemente la había. Ahora, atención, atención, alerta de atención. Para ellos eso no era idolatría. Ellos no conocían otra cosa. Ellos habían crecido a partir del desarrollo del pensamiento humano. La palabra de Dios nos enseña que el hombre es inteligente. La palabra de Dios nos enseña que el hombre, Dios lo hizo capaz. Chiquillos, la palabra de Dios nos enseña que el hombre es creativo, que el hombre crea cosas, que el hombre es capaz de crear cosas. Entonces, y es aquí donde tal vez cuando usted ve esto que le estoy señalando aquí en la pantalla, Pablo en Atenas, tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Por qué Pablo llega a Atenas en este momento? Segunda pregunta, ¿qué significado tiene Atenas? ¿Qué sentido tiene Atenas? Y tercera pregunta, que yo creo que es clave, ¿cuál fue el resultado de esto? Y hermanos, yo cada vez que sigo viendo esto de, del libro de los Hechos, me convenzo cada día más que los rejupones y bueno, perdónenme la palabra, con el perdón de los caballos, pero los caballos que somos en tantas cosas, cuando usted lo está viendo, claro, evidentemente, o sea, hermanos, eh, es impresionante porque este, el apóstol Pablo está llegando, eh, ¿qué le van a decir? ¿Qué le van a decir de idolatría? Por ejemplo, ahí está Marco Sevilla, hermanos, que vive en Cartago. Don Marco vive a 2,5 kilómetros de la catedral, de la Basílica de los Ángeles. O sea, ¿qué le van a hablar a don Marco de imágenes, idolatrías? Si está eso, está lleno de imágenes. ¿Qué le van a hablar a Saulo de Tarso? Tarso, cuando también Tarso estaba lleno de imágenes y de cosas. Lo que pasa es que en el momento en que llega Pablo a Grecia, en el año 49, 51, por ahí va llegando Pablo. Grecia, como cultura, está en, está en ascenso. Y Grecia, como país, como potencia política, está en descenso. Y la razón es muy clara. Habían sido invadidos por los romanos.
Y entonces la invasión era una invasión que desde el punto de vista militar era territorial. Grecia se convierte en una colonia romana. Nombran ahí un pretor, un gobernador, alguien que se encargue del asunto. Hermanos, pero nosotros tenemos que pensar y darnos cuenta de que estamos ante algo, pero maravillosamente espectacular. O sea, esta escena que estamos viendo en el momento en que don Pablo llega a Atenas, el momento histórico que llega a Atenas, ¿qué hubiese pasado si Pablo llega a Atenas cuando Atenas no es territorio romano? Hermanos, estaban juntas las dos mayores culturas y estructuras filosóficas y de orden del mundo, estaban ahí. Y eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo. Y yo quisiera que ustedes puedan ver esta maravilla conmigo, porque eso es lo que realmente llama la atención, hermanos. El momento en que llega, el momento clave en que llega Pablo a Atenas. Ahora, veamos aquí el verso 17. Y viene Pablo y repite el patrón, así que discutía en la sinagoga con los judíos. Va de nuevo, va de nuevo. ¿Cuáles judíos? Judíos griegos, judíos que había en la sinagoga de Atenas. Y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Verso 18, y aquí viene el detalle clave de esto. Dice así: algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Hermanos, esto es fundamental. Esto es fundamental, hermanos. ¿Por qué es fundamental? Noten que ya estamos hablando de que ya esto era una corriente del pensamiento filosófico. Noten que el ser humano ya había llegado a estas conclusiones a partir del pensamiento y de la reflexión del ser humano. Y claro, fíjense ustedes, fíjense ustedes que cuando estamos hablando de esto, de filósofos epicúreos y estoicos, tenemos que entender que esto ya estaba consolidado. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que esto no era un asunto a la ligera. Estamos hablando estamos hablando que cuando Pablo llega a la ciudad romana de Atenas, que no era romana, era una ciudad griega, pero que había sido conquistada por Roma. Entonces tiene Roma y tiene Atenas, a Grecia. Tiene las dos culturas juntas. ¿Quién las tiene? El Espíritu Santo. Recuerde que esto está cumpliendo las profecías de Daniel cuando nos está mostrando qué es lo que iba a pasar después de que se dieran los diferentes reinos, el reino babilónico, el reino de Nabucodonosor, el reino de los persas y finalmente el imperio romano. Hermanos, noten que todo esto está en control del Espíritu Santo. Pero lo más impresionante es que de alguna manera, cuando ya Pablo llega a Atenas, imagínense ustedes que esto tenía casi 3 siglos de estar caminando el pensamiento, el desarrollo del pensamiento, la filosofía. Y ya tienen la pantalla donde dice filosofías antiguas. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, fíjense ustedes que empecemos con esto. Imagínense que los epicúreos o el epicurismo fue fundado en el siglo IV antes de Cristo, 400 años antes, hermano. 400 años antes. Ahora, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué distancia hubo entre Malaquías y Juan el Bautista? A ver, ¿quién se acuerda?
chiquillos y chiquillos. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Se dice, Fede, que hay 400 años. Bueno, digámosle 430 años, 400 años. Hermanos, exactamente estamos hablando de que en el momento en que cesó la escritura de la palabra por medio de los profetas, advirtiendo a Israel, miren, pero pónganse las pilas, muchachos, vean, este mundo no es como ustedes lo ven, dejen de estar pensando, dejen de estarse metiendo en la jupa, ese montón de pensamientos y de cosas y de carambadas que yo no sé de dónde las inventaron, que conste que estamos hablando de la religión más pura que existe sobre esta tierra, ¿no? El judaísmo, es la más pura. Religión, atención, religión, dije religión. Yo no estoy hablando de la vivencia y la experiencia personal con el Señor Jesús. La religión más pura y más genuina que hay, la única que Dios ha dado, que es la judía. Entonces, hermanos, aquí empiezan cosas, aquí hay unos números más, unos números menos, que coincide exactamente el momento en que Epicuro de Samos empieza a hablar y empieza a filosofar y empieza este movimiento, pues hermanos, sinceramente, tiene cierta coincidencia con el momento en que cesa el Dios ya buscando el corazón de Israel. Ya Dios dijo, miren, ya Pentecostés es eso, ¿verdad? Pentecostés es decirle a Israel, ya que ustedes para mí no son lo valioso, lo importante. Entonces noten, hermanos, que aquí estamos ante algo bellísimo, histórico. ¿Qué es el epicurismo? La búsqueda del placer y la eliminación del dolor. Es parte del planteamiento, búsqueda del placer y eliminación del dolor. Esto tuvo una influencia muy importante en la antigüedad, sumamente importante. Ellos creían que el universo estaba vacío y compuesto por átomos. Entonces, en una forma, imagínense, eso empiezan a pensarlo hace de 3000 y pico de años. ¿Qué más creían los epicúreos? Que habían dioses, pero que los dioses no se metían con los humanos. Perdón. ¿Qué más? Entonces, vean, cuando usted está viendo lo que yo le estoy mostrando, empiece a armar, por qué razón hoy estamos metidos en una cosa en donde si somos cristianos, y yo le tengo un respeto a la palabra cristiano, la palabra cristiano solamente se usa 3 veces en la Biblia, de las cuales 2 veces es para burlarse de la gente. Pero claro, es un adjetivo y como tal nos identifica. No hay que hilar tan delgado, pero hay que ponerle atención porque el cristianismo es una cultura, esencialmente es cultural. Y si nos quedamos con la idea del cristianismo, yo defino cómo yo vivo mi cristianismo y eso no es bíblico. No dijeron amén, ni los vi así como, eso no es bíblico. Y eso es el problema que tenemos, que lamentablemente la cantidad tan enorme de perspectivas que hay con relación al cristianismo, no la palabra, cada quien vive su realidad de Dios en la forma que supuestamente la que conviene. Entonces noten que aquí empezamos a encontrarnos como el diablo, Satanás. El diablo no anda asustando a nadie, hermano. El diablo no anda apareciendo, no anda siendo loco, hermanos. El diablo ve lo que está haciendo. Satanás sabía que enredando el pensamiento al ser humano, que dejando que el hombre pensara por sí mismo y llegara a conclusiones personales, eh, ¿qué pasó? El ser humano iba a ver las cosas con escepticismo, iba a ver las cosas con celo, a mí nada que ver. Entonces noten, por ejemplo, que existía lo que se llamaba la ética hedonista. ¿Qué es hedonismo? El hedonismo es el placer por el placer. Buscar el equilibrio y la felicidad a través del placer. Eso es el hedonismo. Entonces, vean desde dónde empieza el asunto. Desde dónde empieza el asunto. Si ustedes me preguntan a mí qué fue lo que Pablo vio, hermanos, es que no, las estatuas es lo de menos. El discurso se está basando exactamente en el Dios no conocido. Maravilloso. Pero estamos hablando de que
El pueblo ya tenía en la cabeza un, una línea de pensamiento, para no decir filosofía, no hacerlo muy enredado, con relación a las cosas, pero habían corrientes. Por ejemplo, los epicúreos tenían esta ausencia del temor y superar temores infundados. Con razón, hoy que estaba repasando esto y decidí hacer esta presentación, mejor decidí hacerla, me di cuenta de por qué algunas de las cosas a nivel de la psicología vieja, de la antigua escuela, se basan exactamente en superar temores infundados, en superar el asunto de la autoestima y un montón de cosas que uno se queda con la boca abierta. Otro elemento importante de los epicúreos, creían en la autarquía. ¿Y qué era eso? Las amistades, las relaciones entre la gente eran valiosísimas, pero también teníamos que ser capaces de lograr niveles personales de autosuficiencia. Y aquí viene, yo tengo un tío que se llama Zenón, por cierto, se acaba de morir. Aquí viene el otro pensamiento. ¿Con quién se encontró Pablo? Con los epicúreos y con los estoicos. Hermanos, repito, las estatuas y las imágenes que Pablo se encuentra, le dice, está bien, es idolatría, no hay quite. Pero yo quiero que usted se dé cuenta que para el siglo primero, en la ocupación romana a Grecia, Atenas, lo que imperaba ya era un pensamiento muy elaborado, súper elaborado. Perdón si lo digo mal, pero más elaborado muchas veces de lo que hoy estamos viendo, porque ahora casi como todo está hecho, la gente piensa poco, la gente reflexiona poco. Ver una persona haciendo una reflexión, bueno, cuesta muchísimo. El estoicismo está fundado en Atenas por don Zenón de Sitio. Siglo tercero, hello, siglo tercero, hermano. Énfasis en virtud de sabiduría. ¿Cuál era el énfasis? Conocer, conocimiento, sabiduría. Con una vida ejemplar, con una vida ejemplar. Hay muchísimo tela que cortar con respecto a la historia de Don Nerón. Los historiadores que originalmente han contado la historia de Nerón son dos. Uno de los historiadores no existía para el tiempo de Nerón y otro estaba fuera. Ahora, con toda la tecnología y todo lo que hay, las investigaciones y la arqueología, eh, mm, se han dado cuenta que uno de los grandes estoicos, de los grandes pensadores estoicos, eh, fue Séneca. Y Séneca fue contemporáneo de Pablo. Y Séneca fue uno de los asesores de Don Nerón. Es más, ¿qué va para asesor? La mamá, doña Agripina, la mamá de Don Nerón, lo puso de tutor a Nerón, a Séneca, lo puso de tutor, hermanos, para Nerón. Porque sucedió que el emperador que estaba reinando se murió y empezó Nerón a reinar como de 19 años. Entonces es interesante porque vieran que realmente lo que tenemos que darnos cuenta es que el estoicismo, usted lo ve reflejado mucho en la religión, muchísimo. Usted ve el estoicismo cuando la gente simplemente se ve a sí mismo pura santa y, y, y eh, siempre, siempre don Quique Montero no fue Quique que me contó, fue Judy. Judy me contó que una vez Quique vino a Estados Unidos y les trajo a las chiquillas eh, peluches de Mickey Mouse y el Pato Donald. Y las chiquillas, ¿entonces sabes lo que es una chiquita? Y eran tres, y con peluches de cuando aquí ni peluches, lo que teníamos nosotros eran aquellos maromeros que por cierto eran divinos, aquellos maromeros que hacían así, ¿no se acuerdan? Que decían taca, 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 taca.
Este, hermanos, bueno, es que a veces ni eso, tenía uno, maromeros y esas cosas, y le va trayendo don Enrique a los chiquillos de ellos, les va trayendo, hermanos, peluches y cositas de Disneylandia, que las compró, quién sabe, seguramente en el aeropuerto, no sé. Y el pastor de turno les dijo que quemaran todo eso porque eso era del diablo. Sacaron a las chiquitas al patio, hicieron una fogata y le han volado fuego a los muñequitos. Es que definitivamente, después se pregunta uno que por qué. Yo no, esas chiquillas son chiquillas muy especiales, muy lindas, todas, las tres. No, no estoy queriendo decir que eso las mandó al mundo, pero hermanos, por Dios, otro montón de cosas manda la gente al mundo por todas nuestras tonteras y cosas que hacemos, que no hay necesidad de eso. Pero sí, mucho estoicismo está metido dentro de las iglesias al día de hoy. Eh, eh, la base es el pensamiento y el razonamiento de las cosas, esa es la base del estoicismo. Y eso lo hacía que la gente estuviera pensando y cuestionando mucho las cosas, porque eso es lo que hacían, pensar. Dentro del pensamiento, dentro del pensamiento esto de la logoterapia, de lo que ellos estaban viendo, se daba el determinismo. Y decían que todo se estaba dando a partir que había una situación incidental, una situación que simplemente aparecía, se daba, se iba a dar, es algo que irremediablemente tenía que darse. Y entonces es ahí donde se ve la idea de, por ejemplo, de la forma en que Dios nos retribuye si nos portamos bien. Todo viene de una forma y del otro. Tristemente, también este estoicismo eh, se enfocaba mucho, pues no tristemente, pero sí lo ve uno desde la realidad de lo que uno está ya viviendo el día de hoy, 3000 años después. Lo importante es cómo respondemos y no necesariamente la situación. Y noten que esto tiene lógica y noten que tiene sentido. Que yo les esté diciendo que este era el pensamiento de lo que Pablo se encontró, le estoy mostrando la verdadera idolatría, hermanos. Le estoy mostrando la verdadera idolatría con la que Pablo se encontró en ese tiempo. El estoicismo se basa en el autocontrol y disciplina para ser una persona serena, calmada, tranquila. Decían los estoicos, la virtud, vivir según la razón es vivir virtuosamente. Entonces ellos querían dar a entender que eran personas sumamente controladas, que no tenían esas explosiones extrañas, no tenían nada de eso, emocionales o sub y bajas, ese tipo de cosas. El epicurismo y el estoicismo dejaron legados filosóficos valiosos. Ambos abordan la vida, el universo, cómo vivir virtuosamente. Hermanos, y hasta el día de hoy, mucho de lo que se puede hablar en muchas congregaciones, no he dicho iglesia, por favor, ubíquese, no he dicho iglesia, en la iglesia del Señor únicamente se predica la Biblia, la palabra de Dios. Y no es iglesia en cualquier lugar que la gente se reúna a hablar tonteras. No es iglesia, porque lo que le hace iglesia es la presencia del Espíritu por causa de la palabra, o la presencia de la palabra por causa del Espíritu, como usted quiera. Entonces, si tenemos 3000 años, hermanos, y Pablo se está encontrando, Pablo, yo no sé, imagino yo que él estaba pensando, como lo estoy pensando yo ahora, en el momento en que, ¿por qué Dios me está trayendo aquí, donde está la cuna del pensamiento de la humanidad? Es donde Dios me está trayendo. Y yo quiero que vean algo. Perdón, ¿alguna observación, algún comentario hasta aquí? Estamos en el versículo 18. Algunos filósofos epicúreos de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Dice Reina Valera, este palabrero. ¿Alguna impresión, hermanos? ¿Algún comentario hasta aquí?
Upe. Federico, para mí tremendo porque obviamente nos ubica, lo que nos estás explicando, nos ubica de todo punto de vista, ¿verdad? Especialmente de pensamiento. Y espero que a los hermanos, igual que a mí, nos empiece a aclarar ese montón de grises que teníamos. Así es que adelante, está buenísimo. Hermano, yo leí esto de los epicúreos y los estoicos, lo he leído como 800,000 veces, y hasta, yo pienso que hasta hace como unos 10 o 12 años yo dije, ¿cómo es posible que esto es lo más importante? Es cierto, Pablo se impresiona por las imágenes, pero ¿quién iba a impresionar a Pablo? ¿De cuáles imágenes, hermanos? ¿De qué? Si la verdadera idolatría estaba en el corazón de esta gente. Ahora, atención, ¿dónde llegó Pablo? Atención, Pablo llega a una ciudad que está siendo ocupada por el Imperio Romano. Aún así, aún así, Dios siempre supo que lo que iba a suceder en ese lugar iba a impactar el resto del mundo hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, vean, fíjense que de alguna forma tenemos que entender que, que a ver, esa era, don Sócrates vivía ahí del Partenón, llegando a la pulpería de Carlos a la vuelta. Y don Platón, que era el discípulo, o ni me acuerdo, creo que más bien Platón el Sócrates era el discípulo de Platón, vivía, vivía a 200 metros. Y noten que estos hombres, que por cierto son parte de los nombres de la gente que influyó en el pensamiento, estamos hablando de que al barrio de ellos fue donde llegó Pablo. Después de que ellos mueren, quedan discípulos, como el caso también de Jesús, quedaron discípulos y quedaron discípulos de los discípulos. Y la mención sobre cómo se continuó el desarrollo del pensamiento griego a partir de todo lado. Entonces noten, por ejemplo, hermanos, de Grecia sale las matemáticas, de ahí sale Euclides, Arquímedes, Hipócrates. Entonces tenemos que de Grecia salen las contribuciones importantes de qué, de matemáticas, de físico-matemáticas y de medicina. Tenemos literatura de Grecia. Hasta el día de hoy, ahí está Ignacio leyéndose la Ilíada, que dice que no entiende ni papa, pero que está divertido. Homero, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Clásicos y su impacto a la literatura mundial. Hasta el día de hoy, este material se sigue leyendo. De Homero, de los escritos de Homero, hay muy poco material, pero aún así lo que dicen, que es increíble, la gente dice que lo que lee Homero hoy es real. Y cuando hablan de la Biblia, dice, pero la Biblia, que hay muchísimos más manuscritos, dicen que no, que eso está mal. Y a la gente le gusta hablar para, vea, literatura, ya tuvimos medicina, matemáticas, arte y arquitectura. Roma adaptó estilos griegos como la tradición griega influyó en el arte romano, siendo por excelencia los arquitectos, los romanos. Vean la mezcla, vean la riqueza del hecho de que el Señor sabía que aquí, en el momento en que esto se una, porque la gente se pregunta, ¿por qué es que Jesús vino? ¿Por qué es que Jesús vino en esa fecha y no vino ahora? Bueno, le estoy mostrando por qué. Hello. El griego koiné. ¿Qué es el griego koiné? La Biblia está escrita en el griego, las partes de la Biblia que están en griego se llama griego koiné. Griego koiné es griego, es eh, se los voy a explicar así. Cuando uno va a clases de inglés, cualquier libro de inglés le dice, bueno, la primera clase es Hello, how are you? Perdón. Hello, how are you?
Pero cuando usted oye que se encuentra un gringuito, se encuentra otra persona, usted nunca le va a decir how are you. Nadie usa eso. Porque se usa, voy a usar este ejemplo para que usted me entienda, se usa el coiné, el popular, y el popular es hi, how are you doing? ¿Por qué? Porque en español tampoco decimos, hola, ¿cómo está usted? Uno dice, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Tuanes, hola, pura vida. ¿Qué hubo? Mi papá le decía ¿qué hubo a todo el mundo? ¿Qué tal? Hermanos, se usa un coiné, un lenguaje popular. El griego, que es creo que, que es el griego que es el griego de Efesios, o creo que es más bien es el griego de Hebreos, que es bien, bien elegante, y creo que también Romanos tiene esa característica. Pero fíjense que el griego era lo que sería el inglés para todo el mundo ahora. Todo el mundo de alguna forma tiene que saber unas 5 yes, no, eh, dónde queda el baño, o sea, el baño. Todo el mundo tiene que manejar 3, 4, 5, hasta el que menos dice que algo dice que sea yes. Se convirtió en la lengua franca y su importancia en textos religiosos como en el Nuevo Testamento. Esto es fundamental. Y bueno, ¿qué más les voy a decir de la influencia griega en nuestra realidad? Que mucho de lo que viven y la experiencia de la mezcla entre Roma y Grecia se ve reflejado mucho en la liturgia, escúcheme, en la liturgia de la comunidad romana, católico romana. Sin contar muchas de las cosas, como por ejemplo Marte, el dios el dios de la guerra, miércoles, Mercurio, alguien dijo Mercurio, lunes era el dios de no me acuerdo cuál, todo eso tiene que ver con esa historia. Vamos. Y lógicamente, pues noten que esto ha dejado totalmente un legado, hermanos. Y viene el legado. Legado número 1. ¿Qué tenemos de Grecia? La democracia, el gobierno ciudadano, el gobierno del pueblo. ¿Qué tenemos de Grecia? El sistema educativo. Las 3 artes del lenguaje, la gramática, la lógica y la retórica, vienen de Grecia. ¿Qué tenemos de Grecia? Las 4 artes matemáticas, aritmética, geometría, música, y la otra es trigonometría, creo que es trigonometría. Estamos hablando, mis amados hermanos, del siglo I. No había papel higiénico, el agua potable era escasa, el promedio de vida era los 40 años, 35, 40 años. Pero noten que nuestro sabio Dios, nuestro Dios todopoderoso, sabio, siempre supo que esto es lo que estaba pasando y que lo que seguía, por eso es que es tan importante entender cuál es la verdadera idolatría. Lo que seguía era que es muy probable que las matemáticas se fuera a desarrollar, pero con una persona, con Cristo en su corazón, de una u otra manera. Y eso es lo que hizo que el evangelio corriera por todo el mundo. ¿Qué? Todo el legado de Grecia, más las conversiones que se dieron por las personas que fueron tocadas por Cristo. En el lenguaje, muchas palabras aún tienen origen griego, como fotografía, teatro, biología, democracia, son origen griego. ¿Qué le debemos a Grecia? El pensamiento lógico racional, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, los Juegos Olímpicos y mucho de lo que entendemos por cultura. Noten que, a ver, noten que, voy a irme para acá. Estamos aquí, versículo 18. O sea, de una vez, y me gusta muchísimo la devolución, me gusta muchísimo la devolución que hacen los epicúreos y los estoicos. ¿Qué es esta hablada? ¿Qué es esta hablada que se está pegando este chaval? Pereza.
Parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús. ¿Y qué ven? ¿Y qué ven ahí? Porque por más que supieran de matemáticas y de literatura y de música y de cultura, vean el Espíritu Santo trabajando. Ninguno de ellos podía entender la resurrección. No lo entendían. Y Pablo dice, yo vengo a hablarles de alguien que resucitó y que lo seguimos y lo amamos y caminó sobre esta tierra. Dejémoslo aquí, dejémoslo aquí para no hacerlo muy largo, porque lo que sigue es clave, lo que sigue es exactamente lo de siempre. Pablo se empieza a explicar y lo agarran y se lo llevan para el aerópago. ¿Qué es el aerópago? ¿Qué significa eso? ¿Por qué tienen que llevárselo para ahí? ¿Qué fue lo que hizo que se lo llevaran? Es que lo impresionante no es, ellos se lo agarraron y se lo llevaron para la Plaza de la Sabana. Hermanos, pero eso es un honor, porque están los más grandes pensadores, la gente más importante y la gente que sencillamente necesitaba escuchar de que el mundo no es lo que ellos conocen. Y quédese con eso esta noche. Los escucho.